Con su venia, diputada y diputado presidentes. Bienvenido, maestro Zoé Robledo, a esta su casa, casa de los mexicanos. Lamento profundamente que tuvimos que esperar 5 años, 5 largos años, para que pudiéramos tener una nueva reunión con usted, después de que hace 5 años nos recibió en sus oficinas, en donde a título personal le externé todos y cada uno de los retos que teníamos, y lamentablemente, 5 años después, siguen siendo muchos de ellos grandes retos que no se han atendido. Yo no hablo, grita la realidad. No lo digo yo, lo dicen miles y miles de mexicanos, entre ellos la gente de mi distrito. Seguimos con desabasto de medicamentos, con una cobertura no real, las plazas no son suficientes, no tenemos medicamentos, seguimos con esperas interminables que cuestan la vida a muchos mexicanos. Y usted dice hace un momento que hace 5 años el panorama no era alentador. Yo veo que hoy por hoy el panorama no es alentador, director, no es para nada alentador y es muy lamentable que no lo reconozca, porque si no lo reconozca, quiere decir que no hay la voluntad para corregirlo. Tenemos infraestructura insuficiente, compras a sobreprecio como los escandalosos cubrebocas y los ventiladores y como las múltiples notas que vimos, un pésimo mantenimiento en elevadores que cuesta la vida de muchos mexicanos. Usted mencionó solamente uno, pero por Jalisco también hemos tenido accidentes en los elevadores, en la clínica 110, en la 46, en la 48, en la 88 y en la 89. No solamente el elevador no funcionó y se cayó, sino también hubo incendio que desgraciadamente hubo lesionados, afortunadamente no hubo fallecidos, pero es el mismo proveedor quien está atendiendo a los elevadores de Playa del Carmen como a los de Jalisco. Aquí la pregunta es, entonces no hay un diagnóstico de los elevadores y eso nos va a costar ¿cuántas vidas más? Porque si los elevadores están siendo comprados en el 2016, como dijo, pero no se le están dando el mantenimiento correspondiente, entonces ¿por qué no hay un oficio en donde la alerta se haga de una manera puntual para que esto no cueste vidas humanas? Si ya hay un diagnóstico, ¿por qué no se está haciendo nada correspondiente? Hay infinidades de doctores que no tienen una plaza, pero también hay, por ejemplo, en mi región, hay muchas clínicas, como en mi municipio, no hay un doctor en la noche, muchas veces el fin de semana no hay doctores, entonces a la hora de un accidente no hay quien los atienda y hay plazas incluso sin asignar y sin cubrir. Hay médicos en huelga, yo mismo lo recibí aquí en Cámara de Diputados, pues con el cambio al IMSS Bienestar, pierden muchísimas de sus prestaciones, incluso muchos de ellos pierden su derecho a sindicalizarse. Y yo lo recibí de manera personal y quiero externar de manera puntual mi reconocimiento a todos y cada uno de quienes laboran en el IMSS, porque la verdad, con muy poco personal, con muy poco trabajo, hacen lo que debería de hacer con muchísimo más personas, con unas plazas en muchas de ellas que ganan 12,000 pesos y que hacen unas jornadas interminables. Yo trabajé en el IMSS en alguna ocasión y soy testigo de las jornadas inhumanas que se avientan, entonces todo mi reconocimiento, pero la pregunta es ¿hasta cuándo va a cambiar? ¿Hasta cuándo va a cambiar esto? Esto ya se reconocía hace algunos años que nos vimos y esto se lo dije y sigue sin cambiar. Hay familias que cuidan a sus enfermos sin poder siquiera usar una silla o una cama, ya no le digo algún otro lugar, y que están meses esperando o cuidando a su enfermo y no hay un espacio, ya no le digo digno, siquiera en donde puedan recostarse por un momento. Hay clínicas en donde hay cirujano pero no hay ni anestesiólogo. Diputada, si puede concluir, por favor. Le pido la misma consideración que se ha tenido con todos y cada uno. Con todos, sí, ya no le dimos diálogos, un minuto más, diputada. Con todos y cada uno de los compañeros. Y entonces yo le quiero decir que esto genera costos enormes a los ciudadanos y ellos cumplen con su parte como derechohabientes y pagan. Pero entonces yo aquí le traigo un regalito, señor director, un montón de pagarés, porque ¿cuándo usted le va a pagar? Así como en su momento ellos hacen su pago de sus cuotas, ¿cuándo va usted a pagar? Diputada, le pido respeto a las reglas, respeto y respeto también al compareciente.
Se ha pasado No hay diálogos, diputada. 1.36 minutos. Le pido concluya, por favor. Concluyo, diputada presidente. ¿Cuándo les va a dar estos pagarés para las medicinas no surtidas, para las cirugías que nunca se realizaron, para las guarderías, para las personas que nunca tuvieron Diputada, servicio? me va a dar Las mucha pena quimioterapias, tener que las cortar el diálisis, sonido, hemodiálisis. por favor. No, le pido la misma consideración que ha tenido con todos. Y la pregunta es, ¿cuántos pagarés va a necesitar para cubrir las omisiones, por favor, las muertes por omisiones que ha generado puede concluir, diputada, por favor, ineficiencia de esta administración? ¿Cuántos pagarés necesita? Porque aquí tenemos muchos, pero las muertes han sido muchas más. ¿Cuántas más, si señor puede director? concluir, diputada. Gracias. ¿Cuánto? Muchas gracias, diputada. Y bueno, simplemente creo que en honor a la verdad, y no solamente yo he jurado decir la verdad, creo que es importante que se aclare. No llevan 5 años, porque no llevo yo 5 años en el Seguro Social, pero además de eso, no, en 2016 yo no era director del Seguro Social. Sin embargo, quiero decirle que en el Pleno de la Cámara de Diputados hubo una comparecencia en el 2020, no recuerdo exactamente la fecha, habrá sido en octubre del 2020, y posteriormente a eso les agradezco muchísimo la consideración para haber permitido mover la fecha de esta comparecencia, toda vez que la fecha pactada, acordada, estaba cercana a los hechos de Acapulco, y durante esos días estuve allá en la atención de la emergencia. También decirles que me da gusto que sea algo ya recurrente la comparecencia del director del Seguro Social. En todo el sexenio del 2012 al 2018 hubo una comparecencia en la Comisión de Seguridad Social del entonces director Daniel Caram. En el sexenio pasado una vez, y además creo que fue en el contexto del incendio de la guardería ABC. En el sexenio pasado yo fui senador y recuerdo que no hubo comparecencia, por lo menos aquí en la Cámara de Diputados tengo entendido que una sola vez vino el entonces director del Seguro Social, Antonio González Anaya, primer director de esa administración. Después hubo 2 incluso directores que nunca comparecieron. Qué bueno que ahora se ponga tanto énfasis. Y creo que es bueno porque es en medio de la pandemia por COVID-19. Decía hace un momento el senador Héctor Jaime, las personas y las instituciones son cosas separadas, pero las instituciones, las personas y los momentos. No podemos olvidar que hubo una pandemia por COVID-19. Alguien decía aquí, ¿por qué disminuyeron las consultas en 2020? Porque hubo una pandemia. Y en todo el planeta, las instituciones de atención médica, públicas y privadas, tuvieron que disminuir para poder atender a pacientes por COVID-19. Y son elementos que se plantearon aquí en octubre del 20, justo cuando la comparecencia tenía un enfoque mucho más vinculado a la pandemia. Por eso hoy decidí no traer los datos. Pensé que aquellos momentos se habían logrado, digamos que exponer de manera completa. Ahora, por el otro lado, respecto a las huelgas que pueden haber ocurrido en el estado de Jalisco, un estado no federalizado. Es decir, las personas de Jalisco no están en el proceso de basificación de bienestar porque… Por eso, pero digamos que el estado de Jalisco, me decían que usted representa a Jalisco. Es que como había mencionado que es personas de su distrito, pensé que se refería a Jalisco, le ofrezco una disculpa. De la Ciudad de México estamos basificando a todo el personal de atención médica. Hubo manifestaciones por una nómina llamada galenos, porque había incluso una confusión de si estaban basificados o no. Y a partir de una serie de consultas que hicimos a la Secretaría del Trabajo en su momento, se determinó que no, que ese mecanismo de contratación no establecía una basificación, y hoy están en pleno proceso y llevamos cerca de 7,000 personas en la Ciudad de México basificadas. Sí es un proceso complejo, sin duda. Había casos como ese que había que identificar si esa nómina era susceptible o no a las reglas de la basificación. Finalmente se decidió que sí. Entonces, afortunadamente las personas hoy ya cuentan con esa certeza, y también es explicando cada 15 días quiénes están, a cuál es el turno que corresponde, para que se puedan ir incorporando. Habrá quienes vengan después. En este momento, insisto, son personas sin una base en otra institución, sin que estén en atención médica específicamente en las CLUES, es decir, las unidades que están en los convenios. Cada uno de los convenios que se firman tiene
un número de CLUES, es decir, de claves únicas de establecimiento de salud. Las personas que están ahí son las que estamos basificando. Si no están ahí, pues no las estamos basificando porque están en otra tarea, quizá en una jurisdicción sanitaria, o que van a permanecer en la Secretaría de Salud, y para quienes están haciendo otros procesos que corresponden, pues efectivamente, a la Secretaría de Salud. Pero entonces, pues es lo que le puedo comentar en este momento sobre lo que ha usted manifestado. Gracias.